nombre es Joaquín González, soy el responsable de desarrollo de mercado de la división de carga del grupo DHL para la parte de América Latina y bueno, llevo desempeñando la función durante los últimos 7 años. He venido trabajando y viajando regularmente a todos los países estos 7 años con unos 5 o 6 viajes anuales y bueno, hemos decidido trabajar o específicamente desarrollar una ponencia específicamente sobre México y Colombia, debido precisamente a que son dos países que a día de hoy, como posiblemente sepamos todos, están sufriendo un desarrollo, están en una situación económica muy positiva y muy ventajosa y son dos grandes socios comerciales para España. ¿Por qué México y Colombia? Pues un poco por lo que os comentaba, o sea, si uno empieza a tomar notas de prensa de la embajadora de México en España, hace unos días decía que la empresa española es un complemento perfecto para México para seguir creciendo. El sector automotriz, ellos dicen automotriz, automoción, vamos a ir manejando mucha terminología que es propia de ellos, o sea, y que luego puede llevar además a errores en determinados momentos cuando uno establece su logística o trabaja en este mercado. El transporte intermodal en México se está tratando de desarrollar en los últimos años, por ejemplo. México es considerado uno de los países mix, como bien sabéis los BRIC ya se han quedado atrás, ahora ya hay las nuevas tendencias, esto es como las nuevas tecnologías, van evolucionando cada 6 meses, como Apple, sacan cada 6 meses una terminología nueva, en este caso ahora hablan de Indonesia, Corea, México y Turquía como el futuro parte del mundo. La industria automotriz mexicana el año pasado solamente invirtió 3.500 millones de dólares. El crecimiento del PIB de México para el año 2015 hablando de un 4,7%. México invierte en Colombia, se ha dado cuenta, México también hay que mirar hacia el sur, no solamente hacia el norte. La Sepulvedana, una empresa de toda la vida en España, se ha metido en Colombia, o sea, hasta ese punto estamos llegando. 32 empresas españolas, en el último Colombia Tex en Medellín, 32 empresas españolas, muchas de ellas fabricantes de maquinaria y asociadas a todo el proceso productivo del mundo textil. Si específicamente hablamos de nuestro país, vamos a ser, ahora que estamos hablando de exportaciones, si estamos en un foro, vamos a ser posiblemente el 7º país, o entre los 7 países que más va a exportar en el 2014 o más va a crecer. Las exportaciones españolas están muy asociadas al textil, a la automoción. Y bueno, pues diferentes notas de prensa en las que podéis ver realmente que, bueno, que las perspectivas tanto de nuestros países hacia México y Colombia son fuertes y evidentemente la exportación es un factor muy importante en la situación económica en la que nos encontramos. Las exportaciones españolas, si hablamos en cifras, han crecido en este año, si uno lo mira desde la tasa de crecimiento desde el punto de vista de operaciones comerciales, ya lo hablo como transportista o logístico, estamos hablando de casi un 16% sobre el año 2012. Si lo hablamos desde el punto de vista económico, y eso está también sujeto al tema de fluctuaciones del dólar y demás, han crecido casi un 4%. Y hablamos en toneladas, ya ni os quiero comentar que también estamos hablando de un 5%. Y si entramos particularmente en México y Colombia, nos damos cuenta que, bueno, América Latina, que México y Colombia son los dos primeros en donde los españoles más exportamos desde el punto de vista de operación comercial, no desde el punto de vista económico, que veremos que aquí pesa mucho Brasil, pero desde el punto de vista de operación comercial, México es el número 1 y Colombia el número 2. Por ejemplo, tenemos allí enfrente a los señores de Perú. Perú en los últimos años ha crecido mucho con respecto a España, era un país que, entre comillas, a la exportación nos importaba poco, pero yo lo he ido viendo en los últimos años que hemos ido creciendo significativamente. Y un país como Argentina, con una situación compleja que tiene en estos momentos, seguimos siendo un socio comercial muy fuerte para ellos. ¿Qué exportamos los españoles a México? Pues textil, calzado y complemento. Nos conocen como los textileros. Parece mentira, se hace todo el textil en Asia, pero las empresas son españolas. Mucha maquinaria, productos editoriales, como es evidente, vehículos y sus partes, plásticos, bebidas, fundición y acero muy asociada a la industria de automoción. Como veis, cuando hablamos de vehículos y partes, realmente son partes, no son vehículos. Está más asociado al tema España es un país muy fuerte a la hora tiene desarrollado muy fuerte el tejido industrial asociado al mundo de automoción. Como bien sabéis, somos un fabricante importante de coches y eso ha llevado a que nuestras empresas tipo Gestams, tipo Antolines y todo lo que con nombres menos conocidos se hayan ido desarrollando y sean empresas muy fuertes, y México es un gran ejemplo de ello. Y la cerámica, como es un país, México es un país que está viviendo algo parecido a lo que vivimos nosotros hace unos años, la famosa burbuja inmobiliaria, y la cerámica, por ejemplo, de la zona de Castellón es un elemento muy potente, muy potente. Si lo vais a ver
Colombia es prácticamente igual. Si comparáis los quesitos, veis que son prácticamente lo mismo. El textil es lo más importante, seguimos siendo grandes textileros, o sea, Zara, Mangos y todas las marcas que se puedan pasar, el Ganso, Carolinas Herreras, Purificaciones García, Roberto Berinos. Uno se pasa por un centro comercial mexicano y colombiano y parece que está en un centro comercial español. Y evidentemente la cerámica, Colombia, si México tiene una burbuja inmobiliaria fuerte, lo de Colombia es espectacular. Zonas como Barranquilla, Medellín están creciendo de forma increíble y eso evidentemente implica una logística. ¿Y ahora qué importamos? Lo he querido poner como referencia solamente para que veáis que realmente lo que exportamos hacia allá y lo que traemos de allí es completamente diferente. O sea, de allí traemos mucha maquinaria. México, al desarrollar una industria automotriz fuerte, se está desarrollando un parque de proveedores muy importante que están empezando a fabricar para Europa ahora también, y empezamos a traer productos de ellos. Y de Colombia básicamente flores. La mayoría de las rosas que se debieron repartir ayer en España, en el San Jordi o en el San Jorge, eran colombianas, ya os lo digo yo, y así como muchísima fruta. Y evidentemente el café. Como podéis ver, la partida del café pesa en volumen económico mucho. Datos macroeconómicos para que los tengáis claros, sobre todo desde el punto de vista logístico. O sea, voy a entrar solamente en que México es 4 veces España, hablo para que lo dimensionéis desde el punto de vista cuando uno tiene que pensar en su logística, cómo lo vamos. Ciudades importantes realmente son 3, hace frontera con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Ellos se han dado cuenta que tenían a Guatemala debajo ahora, o sea, yo creo que hasta hace poco no sabían que Guatemala estaba debajo. O sea, yo siempre digo que debajo, para algunos mexicanos, por debajo de Chiapas o de Oaxaca no existía el país. Y bueno, puertos muy importantes, Veracruz para la parte nuestra española y europea, que es Atlántico, Altamira, Tampico, norte de México, y luego ya los puertos del Pacífico, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y posiblemente la aduana del mundo que más camiones mueve en estos momentos, más operaciones comerciales, que es la de Laredo, que son las operaciones comerciales que se hacen entre México y Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. Esta aduana hace unas operaciones como de unos 20.000 camiones diarios. El Paso, que es la zona de Ciudad Juárez, muy conocida tristemente por otra serie de cosas, Tijuana y Ciudad Hidalgo, que es frontera con Guatemala, que se está desarrollando mucho por el tema del transporte terrestre. Estos son los organismos, hemos querido mencionarlos: Aduana Mexicana, es decir, la agencia tributaria, COFEPRIS, en este caso el Ministerio de Sanidad, y SAGARPA, que es el Ministerio de Agricultura, es decir, los 3 elementos básicos que uno cuando tiene que importar mercancía va a tener que necesitar. Colombia, en extensión, son economías que, perdón, no he mencionado, que están con crecimientos muy importantes. Si os dais cuenta, hablamos de cifras muy superiores a la nuestra, la española, aunque hoy escuchaba los datos últimos del Ministerio de Economía y decían que íbamos a acabar en el 1,5, no sé si es cierto o no, la previsión dice el 0,9, depende del momento que estemos del año, va cambiando, pero bueno, la previsión es el 0,9, imaginaros en el 2014 México y Colombia hablan de casi un 4% de crecimiento del PIB. Colombia, pues puertos como Cartagena, Barranquilla, que luego os van a sonar a nivel logístico, os va a sonar mucho, Santa Marta y Buenaventura. ¿Vale? Barranquilla es una zona que ahora mismo se está desarrollando muchísimo y además con muchísima empresa en presencia española, empresas constructoras sobre todo. ¿Qué es lo que uno sufre cuando empieza a tratar con América Latina y sobre todo hablamos el mismo idioma, pero a veces no nos entendemos nada y es basada muchas veces en la terminología? Repasando un poco lo que yo manejo a diario y que bueno, a veces yo mezclo la palabra tarima, palet, recolección, pick-up o recogida. Allí no puedes recoger, significa otra cosa, recoger, hay que hacer una recolección. Carga suelta es un grupaje. Una tractomula, un tráiler en Colombia. Un turbo, pues un vehículo pequeño en Colombia. Una refacción, repuestos. Contenedor de 45 pies, que aquí en Europa no funciona prácticamente, allí es muy común. Y ni contar, ya os digo, camiones de 48 y 53 pies, vehículos súper comunes en México y especialmente los de 53 pies para cruzar la frontera con Estados Unidos. Dos vehículos de doble remolque, es decir, pueden llegar a juntar 2 camiones de 48 pies. Y lo ves en la carretera, o sea, forman parte del día a día. Agente aduanal, un agente de aduanas, bueno, pero ellos lo llaman agente aduanal. Patente del agente aduanal, que el agente aduanal tenga, o el agente de aduanas tenga su certificado. Clasificador, quien te clasifica la mercancía. No mandéis nada a México, por ejemplo, sin que lo tenga previamente clasificado el agente aduanal, si no sufriréis mucho. Fracción arancelaria, la partida arancelaria. Pedimento, cuando se presenta el documento en la aduana. Padrón de importadores, nunca mejor dicho, no importéis nada
en ninguno de estos dos países, y en general en América Latina, si el que va a importar no tiene licencia de importación. Morirá el producto en la aduana, ya os lo digo. Previo, vaciar un contenedor en el puerto de Veracruz antes de despacharlo. En este caso, un recinto fiscalizado. Al principio, cuando tú empiezas a importar en México, te van a vaciar un contenedor completo, lo van a revisar y lo van a hacer el checklist punto por punto para saber si lo que estás poniendo en tus facturas es un proceso que tiene que sufrir. Todo esto que estoy mencionando va asociado luego a lo que es el proceso logístico. Si lo pensáis, cuando tú envías una mercancía, al final tienes una serie de pasos que te van a ir ralentizando el proceso, y algunos que controlarás tú, pero otros o tu transportista, y otros que forman parte del propio desarrollo del negocio. Revalidación, cuando el proceso de aduana se ha acabado. El EUR1 o EUR1, como ellos lo llaman. Zona franca colombiana. En Colombia hay muchas zonas francas y muchas de ellas son zonas de fabricación. Se han puesto muy de moda: Barranquilla, Pereira, Medellín, Cali, Bogotá, donde tú montas tu empresa, fabricas y estás fabricando en una zona franca que te beneficias de una serie de beneficios, valga la redundancia, fiscales, y eso implica pues que luego puedas reexportar, realmente están trabajando mucho en que Colombia se convierta en un punto logístico muy importante en el norte de Sudamérica, es decir, sea la cabeza de Sudamérica. Recinto aduanero, descarga directa, esto es muy típico en Colombia, la mercancía no pasa por zonas francas, OTM, DTA, mecanismo de transporte y antinarcóticos, que suena muy policíaco, pero cualquier mercancía que actualmente se mueva a la exportación desde Colombia hacia afuera tiene que pasar antinarcóticos, y estos son 2 o 3 días para solamente hacer el proceso de exportación. Es decir, la policía colombiana te revisa tu mercancía para saber si hay drogas o no hay drogas. Una vez que vemos esto, digo, ¿y qué me preocupa cuando tengo que enviar mi mercancía a mi cliente en México y en Colombia? ¿Qué pienso? No sé, yo, sobre todo los que sois logísticos, si os dedicáis a ello, pues lo primero es, antes del transporte, ¿qué consecuencias puede tener que la mercancía llegue tarde? ¿Cómo lo envío? Aéreo, marítimo, lo hago como contenedor completo, lo saco como un grupaje marítimo. ¿Qué Incoterm utilizo? El Incoterm tenemos desde los S-Word hasta los DDPs, desde que el proveedor pague todo, es decir, sea un S-Word, o sea, el cliente, perdón, hasta que yo como exportador pague todo, yo hago un DDP, lo cual yo no aconsejo, pero bueno. ¿Qué aeropuerto o puerto puedo utilizar en México o en Colombia? Ya os digo que todo esto que estamos viendo se puede hacer extensible, ¿no? Incluso no solamente a América Latina, sino en general cuando uno hace una exportación. Es qué guión sigo cuando tengo que realizar la exportación de mi mercancía. El EUR1 es muy importante. ¿Qué beneficios tengo? ¿Cómo asegurarme el cobro de mi mercancía? Aquí vemos que hay mecanismos CESCE, Banco Santander, asociados a todo ello. ¿Debo asegurar mi mercancía hasta el cliente final o hasta mi empresa en destino? ¿Qué nos seguimos preguntando? Una vez que tenemos claro y tengo puesto la mercancía en destino, es decir, la he llevado hasta el aeropuerto, hasta el puerto, ¿qué más me planteo? Es decir, a partir del que siga el proceso de transporte, ¿qué complicaciones aduaneras puedo tener? Os mencionaba la DIAN, os mencionaba COFEPRIS, os mencionaba el SAT. Tenemos claro cuando vamos a importar en México, en Colombia, qué regulaciones afectan al producto que yo estoy. Sé en este caso si mi cliente tiene licencia de importación en mi empresa. Si no, os digo, yo he vivido casos de empresas españolas que han mandado, tengo a mi comercial allí, le he mandado unas muestras, se llevó unas muestras, le ha ido muy bien la venta y quiero mandarle unas muestras en un palet de 100 kilos, 150 kilos, se lo he mandado y está retenido en la aduana, efectivamente, no tiene licencia de importación, no va a importar nada, tienes que buscar un trader que te ayude a hacer esa operación. Entonces, algo tan sencillo que en España, cualquiera de los que estamos sentados ahora mismo aquí, podemos importar cualquier cosa desde cualquier punto del mundo. Simplemente damos nuestro NIF, pasamos la aduana y el proceso sigue, pagas tus aranceles y listo. En estos países no. ¿Cuánto tiempo dura un proceso de aduanas en México? Pues en España estamos acostumbrados, los que hacéis importaciones, a tardar en 24 o 48 horas, en algún caso extraño hasta 72. En América Latina, en México y en Colombia, es a partir de 72 en adelante. O sea, no vas a hacer ningún proceso aduanero en menos de 72 horas y de ahí hasta una semana o 15 días. Puedes hablar de países como Venezuela que te puedes ir fácilmente a los 15 días. Es decir, todo esto te va a influir directamente en tu cadena logística. O sea, cuando planifiques, por eso os decía yo qué consecuencias al principio tiene una mala planificación de mi logística, porque todo esto al final va a incidir directamente en el lead time de mi producto cuando llega a fábrica. ¿Qué costes puedo tener en destino asociados al transporte? Vale, tengo la mercancía en puerto y ahora, ¿qué me va a costar la aduana? ¿Qué me va a costar el proceso marítimo? ¿Qué me va a costar el transporte terrestre en destino? Los precios que se manejan actualmente en América Latina para transporte terrestre, incluso desde un despacho aduanero, para los que somos un poco más mayores,
son los de España en los años 80, es decir, un camión te puede costar fácilmente desde el puerto de Veracruz a México en torno a unos $1.200, para hacer una distancia que se haría aproximadamente unas 4 o 5 horas, es decir, más o menos como el puerto de Valencia. Un camión del puerto de Valencia aquí está en torno a unos 500 o 600 euros, es decir, es la proporción, es decir, estamos hablando de un 40 o un 50% más en los costes de transporte, que uno debe tener en cuenta a la hora luego para vender, por supuesto, su producto en destino. ¿Son los gastos en destinos muy elevados? Sí, por supuesto. O sea, y no elevados, son diferentes. Yo lo de elevado, barato, al final lo de barato o caro es el mercado quien te lo dicta. ¿Cuántos días libres tengo para un contenedor en destino? Si os dais cuenta, estamos hablando de tiempo. Un proceso aduanero, un contenedor, un tal, y llego y digo, bueno, he despachado, la naviera ha hecho un contenedor hasta Veracruz, ha llegado a puerto, ha tardado en despacharse 6 días o 5 días, la naviera me da 7 días libres. A partir del 8º día voy a empezar a pagar a la naviera las demoras en la devolución del contenedor. Es decir, si mi proceso de aduanas dura 4 o 5 días, tengo que mover el contenedor a Ciudad de México, vaciarlo en mi almacén y devolverlo a puerto, voy a pagar 3 o 4 días de demoras. Es decir, aconsejo, evidentemente, siempre negociar con el transportista y con la naviera días libres amplios para poder cubrirte, porque los costes de demoras en estos países estamos hablando de entre 75 y $100 diarios por cada día que tu contenedor lo devuelves tarde al puerto. Daros cuenta que la naviera va a acabar la secuencia cuando el contenedor vuelve después de vaciarse en un Bogotá, en un Medellín o en un México, en un Guadalajara. ¿Cómo voy a hacer la distribución de mi producto en destino? Me lo he planteado, bueno, si al final es mi cliente el que vende es problema de él, pero si es mi empresa, tenemos muchísimas empresas españolas multinacionales y muchas, ahora que se habla de la pyme, yo hablo ya de pymes multinacionales, hay muchas pymes españolas multinacionales que están buscando cómo distribuyen su producto en México, Colombia, Perú o cualquier otro punto. Antes pensábamos, yo que vengo del mundo nacional de hace unos años, los logísticos pensábamos solamente en hasta Pirineos y de Pirineos para arriba. O sea, una vez que ya pasabas de Algeciras para abajo te olvidabas un poco. Ahora es una parte muy importante, como todos nos hemos dado cuenta, es un punto vital para la distribución y en muchos casos, para muchas empresas, un ejemplo es Zara, el mercado mexicano se ha convertido casi tan importante como el mercado español. O sea, tienes que pensar mucho también, tu logística ya no se acaba en España, en la península ibérica, en el continente europeo, va mucho más lejos. ¿Qué restricciones tengo para el transporte nacional? Cuestiones obvias, o sea, me interesa tener almacén propio o subcontratarlo. Me gasto, dicho en términos muy castizos, la pasta en un almacén, o la plata, como ellos dicen, en un almacén propio, o hablo con cualquier logístico, un DHL o cualquiera de los muchos que hay en el mercado que me pueda dar esa opción. Puedo llegar desde México a Estados Unidos por carretera. México se ha convertido para muchas empresas en una plataforma logística importante, es decir, piensas también en Estados Unidos, ¿vale? Y evidentemente en Centroamérica, ya se puede ir hasta Guatemala, incluso Panamá, por camión. Y desde Colombia, con los países fronterizos, ya os digo que no, ni a Panamá se puede ir por carretera, que es el país que está al lado, y era parte de Colombia en el pasado, además. ¿Voy a exportar mercancía una vez que esté allí a otros países o voy a devolver mercancía a España? Bueno, pues, en resumen, al final, yo creo que cuando uno se lanza a mercados internacionales, como pueda ser México, Colombia, tiene que pensar en soluciones, yo creo, de empresas logísticas que puedan darle ese soporte. Una de ellas es la nuestra, el grupo de Uchepos o el grupo de HL, donde a través de las diferentes divisiones que tenemos, empezando por el correo, siguiendo por la parte de Express, donde están mis colegas ahora mismo también aquí, la parte de supply chain y la parte propia de Forwarding o Global Forwarding, pues te puedes dar soporte para poder hacer ese desarrollo logístico a nivel internacional. En el caso concreto de DHL Global, y para que tengáis un tip muy rápido, esta es nuestra estructura en España actualmente, con 2 grandes centros, un centro aéreo en Madrid y otro en Barcelona, marítimo, dedicados en la consolidación de mercancías y en organizar vuelos a diferentes puntos del mundo, especialmente a América Latina, por ejemplo. A México tenemos 6 salidas semanales, directas desde Madrid, y, por ejemplo, en marítimo, 2 ejemplos, salimos semanalmente a Veracruz y a Cartagena de Indias, Colombia, con grupaje marítimo propio. ¿Qué es DHL en América Latina? Pues un poco, si os dais cuenta, norte de Sudamérica es Colombia, toda la presencia de DHL Global a nivel toda América Latina. Pero os dais cuenta de lo que os decía, Colombia se ha convertido un poco en la cabeza de Sudamérica y México un poco en el sur de Norteamérica. Y además como grandes plataformas. Mucha gente habla de Panamá, yo últimamente confío casi más en Colombia que en el mismo Panamá. Que es DHL Global Forward en México. Ayer alguien me decía, yo ayer hacía el chiste, a lo mejor no muy oportuno, que esta es la zona de narcotraficantes, que es cierta, porque esta es la zona de Sinaloa.